aplicando y no tiene una coherencia, ¿sí? ¿Cómo les puedo dar un ejemplo? Por ejemplo, nosotros tenemos un montón de búsquedas de bartender, y el otro día me aplica un psicólogo, ¿sí? Y este psicólogo, aparte de poner sus estudios en psicología, que me parece bien, pone que tiene una maestría en psicoanálisis. Y la verdad que no es relevante una maestría en psicoanálisis para una posición de bartender, ¿sí? Entonces, bueno, ese tipo de cosas es la que uno tiene que revisar, adecuar, contemplar, para que, bueno, sea, como volvíamos a decir, sumamente atractivo para que pueda impactar. El siguiente punto, que sea fácil de leer. Esto va al tema de que la información tiene que estar ordenada. En un CV, la información ordenada es cronológicamente inversa, es decir, siempre va a ir la información más reciente al principio y las más antiguas al final. Esto es en cuanto, por ejemplo, a los apartados de experiencia profesional o los apartados en cuanto a la educación, ¿sí? Otro ítem específico de que sea fácil de leer, que se mantenga siempre un mismo formato de letra, en donde se diferencian las distintas secciones del currículum, que las vamos a ver más adelante. Pueden estar diferenciadas con negrita, o pueden estar diferenciadas con un subrayado, ¿sí? También que sea fácil de leer en cuanto a que se use un lenguaje profesional, que no se utilicen abreviaciones que el reclutador no conoce. El siguiente punto corresponde, bueno, también fácil de leer, corresponde a lo que es la prolijidad, la ortografía y la gramática, ¿sí? Esto que esté ordenado, que sea revisado una o dos veces, lo que muchas veces sirve para chequearlo y doble chequearlo es pasárselo a otra persona, y que esta persona lo chequee a ver si no tiene algún error, algo incoherente, algo que no encaje, que nos pueda, bueno, dar una mano y darnos una segunda mano, una segunda revisión en cuanto al CV. El otro punto es que sea coherente. Coherente en cuanto a cómo vamos a presentar la información. Esto ahora, después yo lo voy a ampliar cuando, por ejemplo, presentemos los datos de la educación, por ejemplo. Primero vamos a poner el título que obtuvimos, o el título que estamos cursando. Luego vamos a tener la institución, la universidad, el centro, la fecha de inicio, la fecha de terminación, y esa misma estructura replicarla con los siguientes estudios, ¿sí? Muchas veces, a veces esto suena obvio, pero no es así, recibimos currículums que primero ponen el título, después ponen la universidad, después se olvidan de poner desde cuándo hasta cuándo, se olvidan de poner si está en curso, si lo terminó, si no lo terminó. Siempre mantener la misma estructura. Conciso. Esto de conciso, bueno, hay un mito que dice que el currículum no debe tener más de una carilla. Bueno, eso no es tan así. Se dice que, bueno, puede tener 2 hasta 3 como mucho, pero conciso habla de que la información, poder poner la información relevante, vuelvo a hacer referencia, relevante al puesto que estamos aplicando. Volvemos al ejemplo hoy del bartender, un psicólogo de profesión, pero bartender de su pasión, y en eso se desarrolla profesionalmente. No aplica, digamos, una maestría en psicoanálisis, no es relevante para el puesto. Entonces, volvemos a lo mismo, y más en aquellas personas en que, bueno, tienen ya 15, 20 años de experiencia, en donde tienen pueden que tengan un montón de experiencia laboral, o pueden que tengan un montón de capacitaciones, poner y listar esas capacitaciones que corresponden al puesto al que estamos aplicando. Y el último punto es fehaciente. Fehaciente hace referencia a que
todos los datos que se incluyan en el CV, tanto bueno, los datos personales, sean reales y comprobables. Datos personales, datos de estudios, datos de experiencias, y obviamente el de las referencias, ¿sí? Esas referencias deben ser comprobables. Bueno, vamos ahora a lo que son los elementos del CV, y con lo que primero nos encontramos, bueno, en esta estructura. Si ustedes, yo lo que les recomiendo es que utilicen, si es la primera vez que van a armar un CV, o quieren readaptar su CV, es que utilicen una plantilla. Esta plantilla automáticamente les va a dar estos elementos, ¿sí? Automáticamente los va a alinear, los va a guiar para ir cubriendo cada espacio. Con lo que primero que nos encontramos es, bueno, foto sí o foto no. ¿Por qué pongo foto sí o foto no? Porque hoy en algunos países no se utiliza la foto. En Estados Unidos, en Canadá, en Reino Unido, se encuentra la legislación de antidiscriminación en donde no se pone foto en los CVs, porque bueno, las empresas pueden ser demandadas, digamos, si reciben CVs con fotos. Pero bueno, acá en Argentina todavía la foto se utiliza, como hoy dijimos, estamos en la era de la imagen genera emociones. Cuando agarramos una revista, un diario, una web, nuestros ojos van directamente a los gráficos o a las fotos. Entonces, en el caso de optar por foto, vamos a ver cuáles son las características que tiene que tener esta foto, o qué es lo aconsejable. Y bueno, y ahí en la filmina pongo algunos ejemplos. La que está, bueno, en el margen izquierdo, vemos que en realidad no es que sea una foto inadecuada, sino que es una foto que, bueno, esa persona se la sacó al aire libre, digamos. Entonces lo que se recomienda es que la foto sea, que estemos vestidos de manera formal, que tengamos un fondo de un color plano, vestirnos si podemos con alguna camisa. La imagen va a representar, digamos, las ganas que nosotros tenemos de armar nuestro CV. La imagen es lo que primero se va a captar, y es lo que primero a los ojos del reclutador va a ir la mirada, ¿sí? No obstante que, bueno, que hay ciertos puestos en que, puestos de atención al público, obviamente puestos de modelo, que son indispensables tener buena imagen, pero bueno, una buena fotografía en un currículum vitae va a demostrar el interés que nosotros queremos ponerle, en el interés que le pusimos al armado del CV, en la dedicación que le pusimos al armado del CV, y entonces eso muestra un interés y una dedicación. En cuanto a los datos personales, los datos personales, como bueno, hoy les dije, tienen que ser comprobables, que sean coherentes, que estén actualizables. En estos datos personales, bueno, hoy ya no se pone, digamos, la dirección de nuestra casa, sino se pone, básicamente tiene que ir sí o sí un número de teléfono y una dirección de mail, y luego sí se pueden sumar otros datos, como por ejemplo perfiles de LinkedIn, que hoy es la red profesional, digamos, por excelencia. Si alguno de ustedes quiere conseguir trabajos, la red profesional que hoy se está utilizando y que está muy, digamos, por ahí se consiguen los trabajos. Diseñadores gráficos pueden incluir su página web o su link para los accesos a sus portfolios. Luego, en la segunda parte, el segundo apartado, que es un apartado muy importante, es el objetivo profesional o el perfil del candidato. Uno u otro son los que tienen que encabezar este CV. ¿Y qué es lo que van a representar? Van a representar de manera sintética todos los apartados de las secciones del CV. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro?
El objetivo profesional está más orientado a aquellos candidatos que tienen poca experiencia o casi nula, en donde, este es el ejemplo que está abajo de la filmina, en donde se hacen hincapié en los estudios, en los métodos, en los méritos, perdón, en las habilidades, y en el valor que puede presentar ese candidato como qué valor puede aportar a la empresa, ¿sí? Y en cuanto al perfil del candidato, ya está más orientados a candidatos que tengan una experiencia un poco más extensa, y bueno, y en este apartado de perfil del candidato, como dijimos hoy, van a resumir la experiencia y los logros, se puede poner cuántos años hace que está en la industria, obviamente, igual que el anterior, haciendo foco en las habilidades, en las competencias, en logros que haya asumido. Y bueno, volvemos a lo mismo, ahí están los tips, tiene que ser algo creativo, no tiene que ser algo trillado, no copien y peguen de algo ya armado de internet, traten de pensarlo, traten de armarlo, esto genera mucho valor, y funciona, les digo por experiencia que funciona, y llama la atención cuando algo no está ya sabido o ya armado como todo el mundo lo arma. Vamos a la siguiente filmina, que viene el tema de la formación académica. Acá voy a hacer una diferencia. Tenemos en aquellos candidatos que recién están empezando en su vida laboral, profesional, la formación académica va a ir automáticamente después del objetivo profesional, ¿sí? Porque en esto es donde se va a hacer foco el currículum, ya que no tiene tanta no tiene experiencia laboral, no tiene tanta experiencia laboral, el foco se tiene que hacer en la formación académica, en los méritos, en si ha participado en congresos, si tiene alguna beca de investigación, es muy importante. En caso de que sea un candidato que ya tiene una experiencia en cualquier tipo de industria, la formación académica, cursos, capacitaciones, van a ir en otro apartado un poco más secundario, ¿sí? ¿Cómo vamos a presentar esta información? Y nos hacemos referencia a lo que era la estructura. La información de la formación académica tiene que estar presentada siempre de la misma manera. Primero vamos a poner el nombre de la institución, primero vamos a poner el nombre del título que obtuvimos, o el título que está en curso, luego el nombre de la institución, universidad, centro, lo que sea donde ustedes hayan desempeñado ese estudio, la ciudad, el país, la duración de ese estudio, si está en curso se pone en curso, si no se pone la fecha de comienzo y la fecha de terminación. Y esa estructura se va a repetir en todos los estudios que nosotros vamos a colocar en el currículum, ¿sí? Bien, seguimos para el siguiente punto. El siguiente punto me habla de la experiencia laboral. La experiencia laboral, bueno, es, digamos, la parte indispensable, digamos, de un currículum vitae, es la central, se va a colocar, si ya tenemos experiencia laboral, se va a colocar luego de lo que es el objetivo profesional o el perfil de este candidato. ¿Cómo vamos a presentar esta información? Lo mismo que mantener siempre una estructura. En este caso, primero vamos a poner el nombre de la empresa, luego vamos a poner la ubicación, en dónde está la ubicación, en qué país, en qué ciudad y país se pone. Luego ponemos la duración, desde cuándo hasta cuándo, si es que aún estamos empleados, vamos a poner actualmente trabajando, desde
junio 2020 hasta la actualidad. Luego vamos a poner la posición, y luego vamos a enumerar las tareas. Las tareas, para darle un orden, conviene enumerarlas en forma de viñetas o en forma de puntitos, ¿sí? Y esta misma estructura la vamos a repetir en todas las experiencias que tenemos, ¿sí? Acá voy a hacer una aclaración en cuanto, bueno, cómo vamos a describir esa experiencia laboral. Y ahí tenemos un ejemplo que está muy, digamos, muy gráfico, digamos, que es, bueno, primero ponerlo con verbos: invertí, delegué, asesoré, planifiqué, aumenté, y estas, aparte, seguido de este verbo, tiene que haber métricas, como dice la filmina ahí, por ejemplo, a ver que lo veo acá más de dentro: gestioné un proyecto de una bodega de una superficie de 200 kilómetros cuadrados con un presupuesto de 50 millones de euros. Realicé compras de material de construcción por 45 millones, ampliando márgenes de venta en un 3%. ¿Sí? Usar verbos de acción y métricas medibles que indican los logros y las tareas de esa posición, de lo que desarrollamos en esa exposición. ¿Sí? Volvemos a lo mismo en cuanto a las que debemos incluir las experiencias laborales que son relevantes y que tienen que ver con el puesto. Si, por ejemplo, en un candidato que tiene mucha experiencia, en donde está aplicando como director creativo en una empresa de diseño, y tuvo su primera experiencia laboral como mozo, y no, la verdad que no es relevante. Las experiencias laborales pasadas o muy antiguas, o que no tengan que ver con el puesto que estamos aplicando, es mejor no incluirlas, ¿sí? Muchas veces también lo que podemos hacer es incluir el motivo de abandono del trabajo, o de renuncia, o por qué se dejó ese trabajo y se sigue con otro. Hay muchas currículums que está bueno, si no, eso después es una información que se amplía con el reclutador generalmente. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué moviste de una empresa hacia otra? Eso después es algo que se amplía, pero si se quiere poner, es importante que se ponga, o está bueno que se ponga. Siguiendo en la siguiente filmina, la siguiente sección es la sección de idiomas. Los idiomas, bueno, nosotros tenemos esta sección muy presente, digamos, en nuestra consultora, porque, bueno, nosotros buscamos candidatos que hablen otro idioma, preferentemente el inglés, pero, bueno, hay posiciones, digamos, que no requieren el idioma inglés, o no requieren que hablen ningún tipo de idioma, las pueden obviar, o si lo saben, las pueden incluir, ¿sí? ¿Cómo se presenta la información del idioma? Tenemos ahí 3 ejemplos. Por un lado, las certificaciones. Las certificaciones TOEFL, FIRST, pueden ser nombradas, pueden ser obviamente citadas, cuándo se tomó el examen, en qué institución, qué tipo de certificación, y bueno, esta certificación obviamente va a dar un respaldo de que esta persona sabe hablar inglés, o francés, o italiano, o japonés, o lo que sea. La segunda opción de presentar los idiomas es poniendo el idioma y el nivel. Muchas veces hay gente que por autodidacta sabe hablar inglés, o porque vivió 5 meses en Estados Unidos, o 4 meses en Japón, y no tiene ningún tipo de certificación. Pero bueno, eso es, se pone el tipo de nivel avanzado, fluido, conversacional, que sería la segunda opción. Generalmente cuando nosotros en las entrevistas, nosotros directamente hacemos las entrevistas en inglés, y eso nos da un pie para, bueno, ver el nivel de inglés, el nivel conversacional avanzado. Nosotros no requerimos ningún tipo de certificaciones, pero chequeamos, digamos, el nivel de inglés a través de las entrevistas en inglés.
a ver cómo se desenvuelve, cómo se desarrolla, ¿sí? Y la tercera opción está presentada, es el marco común europeo de referencia, también es una medida estándar de cómo evaluar el nivel de inglés. Se divide en 3 categorías, A, B y C, donde el A es el usuario más básico, B el intermedio y C el usuario más competente. Entonces, según cómo, bueno, acá está separado, bueno, el nivel de inglés, este candidato tiene un nivel intermedio en cuanto al habla, pero en la escritura tiene un nivel superior, que es el C1, y en comprensión también tiene un nivel superior, ¿sí? Este sistema europeo es bastante estandarizado, como les dije, y bueno, en realidad en aquellas vacantes en donde se requiere nivel de inglés y demás, es importante, o sea, un reclutador sabe cuando aparece esto B1, C1, A1, A2, sabe de lo que se está hablando. Habilidades y competencias. Este es un punto muy importante, que es una sección en donde se va a hacer, es una lista simple y clara, fácil de leer, de las características más importantes y relevantes como profesional que tenemos, ¿sí? Maneras de presentarlas, lo más fácil es enumerándolas, como dijimos acá, entre 5 y 7 puntos, pero bueno, ahí en la filmina lo puse como otro ejemplo, que bueno, ahora se los voy a explicar. Bueno, y estas habilidades y competencias, hay miles de maneras de identificarlas, pero bueno, yo traje acá una categorización de habilidades y competencias, por ejemplo, en cuanto a la comunicación. Si soy asertivo o no, si trabajo en equipo, si estoy orientado al cliente, si tengo el dominio de algún idioma. Luego, en cuanto al pensamiento, hay aprendizaje, si soy creativo, si soy concentrado. En cuanto al liderazgo, si tengo fortalezas de liderazgo, de líder, si puedo coachear, si puedo ser entrenador, si puedo dar instrucciones a mis colegas, a mis pares, a mi personal que tengo a cargo. En cuanto a la organización, si soy autogestionable, si trabajo por objetivos, si soy puntual, si soy estructurado. Eso, obviamente, todas estas habilidades y competencias, según esta categoría, debemos orientarla nuevamente a la posición. Obviamente, si estamos aplicando, por ejemplo, un puesto de recepcionista en un hotel, sería bueno que en cuanto a las habilidades y competencias de comunicación estemos orientados al cliente, que seamos resolutivos, que, por ejemplo, en la realización de tareas que manejemos diferentes tipos de herramientas, que tengamos conocimiento técnico de algún software hotelero, tanto de reservas como de manejo de huéspedes. Y bueno, la otra manera de presentarlo, digo, para mí la más fácil es a través de una lista fácil y clara, entre 5 y 7, pero que bueno, acá puse el ejemplo de otras, por ejemplo, esta persona, digamos, es como que en un rango de 5 puntos, esta persona pone que frente a ventas internacionales es un 4 de 5, frente a estrategias de venta es un 5 de 5, frente a gestión de equipos es un 5 de 5, hizo como su tabla estándar ahí para medir sus competencias. ¿Sí? Bien, seguimos en el último apartado, y el último apartado corresponde a lo que son las referencias laborales. Este apartado es muy importante que lo pongan. Si bien generalmente cuando no está, se le pide al candidato las referencias comprobables,
es importante que esté de antemano. Esto, ¿qué es lo que va a hacer todo reclutador? Chequea las referencias, por eso es importante que estas referencias sean reales, sean actualizadas, digamos, y es muy importante que el candidato dé a conocer a las personas que va a poner ahí como referencias. Che, fulanito, te puse como referencia, mi jefe mío, te puse como referencia para un posible trabajo que yo estoy aplicando, te pido por favor que estés atento en caso de que te lleguen a llamar, que esté en conocimiento esa persona que está puesta como referencia en nuestro currículum. Actualizable también, porque bueno, nos ha pasado que llamando, sí, ¿qué tal? Te hablamos de PHRS, queremos experiencia de tal candidato para tal posición. No, la verdad que no lo conozco, fue hace mucho. Por eso mismo es que chequen y doble chequen que esto esté actualizable, chequen con las personas que los van a contactar, y poner más de 2 es suficiente, 1 o 2. Generalmente las referencias laborales son referencias laborales profesionales, en caso de que no tengamos ninguna, porque todavía no nos iniciamos en el mundo laboral, se optan por las referencias personales. Las referencias personales conviene poner, bueno, la de un amigo, no pongan la de la mamá o del pariente, traten de poner de un amigo, de algún profesor, por ejemplo, que haya estado bajo en alguna clase con ustedes. Y bueno, otra vez la forma de presentar la información de las referencias tiene que ser de manera concreta y de manera coherente y clara. Entonces vamos a poner el nombre, el apellido, el cargo y la empresa, el número de teléfono, el correo electrónico, y qué relación tiene esta persona, o qué relación tuvo esta persona con nosotros a lo largo de la vida laboral o en la vida personal en caso de que no tenga. Y bueno, ahí hay obviamente 2 ejemplos muy, muy básicos y concretos en cómo se puede presentar. Bien, y para lo último, bueno, ciertos tips que bueno, lo vine recalcando, si seguimos a la próxima filmina, que los vine recalcando continuamente durante toda la presentación. Tenemos que, bueno, el candidato cuando se postula, traten de no postularse por postularse. Yo sé que hay una necesidad, digamos, de trabajar, pero muchas veces, bueno, nosotros que por ejemplo manejamos una página web en donde vemos una persona que se postula para todas las posiciones, no está bien visto, ¿sí? Y aparte es el mismo currículum para todo, o sea, no tuvo la dedicación para orientar su currículum a una determinada búsqueda y demás. Volvemos a lo mismo, el CV tiene que ser lo suficientemente atractivo para que el reclutador diga, es preseleccionado, puede seguir una segunda entrevista. Entonces es importante, o sea, hace tiempo que ustedes utilizan para la dedicación de su CV, va a generar sus frutos a futuro porque se va a notar, y se los digo que se nota. Entonces lo adaptan a las búsquedas, y obviamente, nuevamente les digo, omitan información o no pongan información que no es relevante al puesto, ¿sí? Bien, bueno, esto no lo dije en el tema de la educación, en la parte de educación, generalmente no se pone más, digamos, si ustedes ya tienen un título universitario, no se pone el título de secundario, ya no es relevante, porque se supone que si tienen una titulación universitaria es porque han completado sus estudios secundarios, entonces el título secundario lo tendrían que obviar, ¿sí? Revisar una y mil veces la ortografía, como les digo, entregárselo a alguien.
La longitud del CV va a ir, bueno, de la mano con de esto de poner las experiencias que son relevantes, 2, no más de 3 hojas. Bueno, menos es más, atento a esta regla, porque también en ese afán de resumir, a veces se pierde información que es valiosa. Y bueno, como hoy les dije también en el tema de los datos personales, pueden incluir la URL de los perfiles de LinkedIn. Si no lo tienen, es bueno que lo empiecen a armar. El perfil de LinkedIn sirve para ampliar información, porque en el perfil de LinkedIn ustedes pueden poner de todo, o sea, es un CV como mucho más completo, mucho más armado. Blog personal, portafolio y redes sociales. Redes sociales siempre y cuando tengan que ver o tengan un perfil profesional, no pongan un Instagram personales de ustedes o un Facebook de ustedes, porque en realidad no tiene absolutamente nada que ver, si es que no es referido al puesto y si es que no es profesional. Bueno, eso sería todo por hoy. Ahora vamos a abrir el ciclo de las preguntas que tienen. Ahí también le estamos dando la información de lo que son las charlas que están por venir, el jueves que viene y el próximo jueves, para cerrar lo que es este ciclo de charlas que se trabajó en el extranjero, en el cual va a estar a cargo de todos nosotros de parte de la consultora. ¿Sí? Bueno, Mariela, muchas gracias por tu exposición. Vamos a comenzar con algunas de las preguntas que nos fueron dejando en el chat a medida que vos hablabas. Fui tomando nota. A ver. Primera consulta. Si no hay experiencia laboral, ¿salteamos ese paso o manifestamos inexistencia de la experiencia? No le pongan inexistencia de la experiencia. Como le dije, cuando no hay experiencia laboral vamos a hacer foco en lo que es la educación y en las habilidades y competencias nuestras, ¿sí? Se puede también incluir si han hecho algún tipo de voluntariado, si han hecho algún tipo de intercambio cultural, se hace foco en otras habilidades y en qué valor ustedes como candidato, digamos, pueden aportar a esa búsqueda que están queriendo dar, o sea, adaptabilidad, pueden tener muchas ganas de trabajar por ser su primera experiencia laboral, entonces hacer foco en ese tipo de cosas y en el apartado de educación, obviamente, que es el que va a quedar como central, y de describir bien el tema del objetivo profesional. Bien. Siguiendo dentro de la línea de la experiencia laboral, tengo 2 preguntas que están un poquito vinculadas. ¿Es incorrecto poner las referencias junto con la experiencia laboral en el mismo apartado? En realidad no es incorrecto, sino que cuando vos pones, hay un apartado, va a quedar como más ordenado que vos pongas las referencias en un apartado distinto. Cuando vos pongas las referencias en ese apartado distinto, vas a poner que esa persona se desempeñó como jefe de área en tal empresa cuando vos desarrollaste tu posición como tal posición, ¿sí? Por ejemplo, vamos a dar ejemplos, le doy los ejemplos comunes que tenemos nosotras. Tenemos una hostess que se desempeñó en el Hotel Faena en Buenos Aires, entonces vamos a ir, cuando vamos al apartado de referencias, vamos a poner el nombre de la persona. Juan Pérez era el supervisor de salón del Hotel Faena Buenos Aires, con su número de teléfono, con su mail, y el correo electrónico, obviamente, ¿sí? En donde vos pones, en el apartado especial, pones el cargo y la empresa, y ahí se asocia, digamos, a la experiencia. Acá nos están preguntando, si tenés experiencia laboral, pero en un área que no es en la que te querés desarrollar o la del puesto, ¿la pones primero igual o detallás las tareas antes que la formación, o detallás las tareas de todas formas?
Hay que ver que si has tenido también otras experiencias que tienen que ver con el puesto en el que te querés desarrollar. Muchas veces, bueno, pasan que el candidato se encuentra en la mitad, digamos, de su vida profesional útil, digamos, y bueno, tiene 1 o 2 experiencias, pero tal cual no es el área en que se quiere desarrollar. Bueno, hacemos hincapié en nuestro objetivo profesional o en el perfil de que nos queremos desarrollar en esta otra área, pero bueno, no obviar esa información, digamos, y que no quede nada de experiencia laboral si es que no las tenés, pero es que si tenés experiencia laboral con respecto a ese área, sí la incluimos. ¿Se entendió? Sí. Otra consulta. Para presentar un CV a un trabajo en el exterior, ¿hay algún punto Sí. a destacar? ¿Es diferente con respecto a un CV que se presentaría para un trabajo acá? No. Generalmente yo esta estructura la saco de nuestras búsquedas que nosotros tenemos. Nuestras búsquedas son todas a nivel internacional, en Medio Oriente, y la estructura de los CVs es básicamente la misma. Hoy lo que les puedo decir, qué es lo que veo de diferencia muchas veces, es la foto. Hay gente que no me incluye la foto y otras sí, pero en el resto de la estructura es exactamente igual. En Medio Oriente sí usan foto, usan mucho las fotos, son muy visuales, y bueno, eso es nada más, pero no, la estructura es exactamente la misma. Bien. Tengo un par de preguntas con respecto a los exámenes de inglés. Te Bien. las hago todas en una. ¿Cuál suele ser el más reconocido de los exámenes de inglés? Si el certificado QI cuenta como certificación, aunque no sea internacional. Y si se nombran todos los exámenes internacionales rendidos o solamente los que sean más relevantes o más recientes. Bien, eso depende, primero y principal, si el puesto requiere que vos hables un idioma, ¿sí? Si el puesto lo requiere y tenés 5 certificaciones o por ejemplo, yo estudié, les hablo personalmente, estudié en la cultural inglesa acá de mi ciudad, 7 años, pero bueno, tengo el título de TOEFL y tengo el título de FIRST. Y yo pongo las certificaciones internacionales, el FIRST y el TOEFL. Mi paso de los 7 años en la cultural inglesa, no lo pongo, ¿sí? Ustedes van a ir regulando según qué tan largo se está haciendo su CV, si tienen mucha experiencia y la sección de idiomas la están tratando de ubicar, es una cuestión de organización, digamos, van a poner los más importantes y los internacionales es lo que más vale. Si no tienen títulos internacionales, pueden poner 7 años de inglés en el instituto tanto, o sea, ponemos el nombre, volvemos a respetar la estructura, el nombre del instituto, cuántos años han estudiado, desde qué año hasta qué año, y bueno, obviamente cómo midieron ese nivel de inglés, cómo lo tienen, ¿sí? Pero de todas maneras, en caso de que el puesto lo requiera, seguramente va a haber una posterior evaluación técnica y demás. Pero bueno, lo tienen que ir midiendo ustedes. Perfecto. Tenemos un par de preguntitas más. Con respecto al título universitario en curso, si corresponde en ese caso poner el título secundario, y con respecto a alguien que aún está cursando los estudios universitarios, si es recomendable tener o no un perfil de LinkedIn. Sí, por supuesto. Vamos primero a la primera, los estudios secundarios en curso. No. El título universitario en curso, en ese caso, ¿corresponde poner el título secundario o no es necesario tampoco? No es necesario tampoco, chicos. Ya donde están en el nivel universitario, solamente ponemos el nivel universitario. En caso de no contar con el universitario, sí ponemos el secundario. Y para perfil LinkedIn, lo pueden armar ustedes cuando gusten, o sea, recién empezando la carrera. ¿Cómo funciona LinkedIn? LinkedIn funciona con las visualizaciones.
con los comentarios, con los posteos, y uno va armando una red de contactos en la cual quiere desarrollarse, ¿sí? Bueno, es para hablar un montón de LinkedIn, pero no es necesario que hayan terminado su universidad para crearlo, lo pueden empezar a desarrollar cuando ustedes gusten. Bien. ¿Nos podrás decir los términos a usar en inglés en la estructura del CV y cómo se pondría que actualmente se está cursando alguna carrera? Estoy hablando del CV en inglés. El CV en inglés, bien. Déjenme ver, voy a abrir uno. Vos sabés que había puesto uno en inglés y después lo saqué, che. Lo saqué. Vamos a abrir uno acá. A ver, ¿dónde tengo uno? Si no, en tal caso lo podemos dejar para el próximo encuentro, que es de entrevistas laborales en inglés, sumarle. No, yo en realidad para guiarme los tengo acá. Bueno, primero y principal, yo no se los voy a poder compartir, pero bueno, se los voy a ir diciendo. Obviamente el encabezado del CV es el nombre del candidato, ¿sí? Ay. Bien, luego se pone, en cuanto a los datos personales, son personal details. Igual, gracias por darme esto, yo voy a hablar con Ana para que se los ponga también, para que les quede anotado y quede presentado también en una filmina para ustedes. Quedan el personal details, lo que corresponde a perfil del candidato, objetivos, es el profile. Lo que corresponde a la educación se llama academic experience. Lo que corresponde a la experiencia laboral es professional experience, ¿sí? Lo que corresponde a idiomas es languages. La parte de habilidades y competencias las pueden poner con skills and awards, o solamente skills, o competences, y la parte de referencias, reference, ¿sí? Igualmente se los voy a decir a Ana para que se los incluya. Bárbaro. Bueno, y tenemos las últimas dos preguntitas y ya vamos a ir cerrando el encuentro. Cuando tardaste más tiempo del necesario en finalizar la carrera universitaria, ¿es necesario poner año de inicio y de finalización? Se puede poner año de finalización, ¿sí? Perfecto. Entonces obviamos que pasó tanto tiempo. Bárbaro. Y la última pregunta para ir cerrando es si además de LinkedIn hay algunas otras páginas donde se puedan postular a un trabajo en el exterior. Sí, millones. Depende qué tipo de industria me está preguntando específicamente, pero bueno, se puede comenzar con LinkedIn, buscando, por ejemplo, bueno, yo lo que hacía en su momento era buscar, bueno, en dónde yo quiero trabajar. Yo quiero trabajar en Ritz-Carlton, Dubai. Entonces sigo a Ritz-Carlton, Dubai en LinkedIn. Generalmente Ritz-Carlton Dubai en LinkedIn tiene una página de empleos, y bueno, y ahí chusmeo, posteo, y voy así haciendo mi red de contactos. Veo que dentro de Ritz-Carlton Dubai está el gerente de la recepción, entonces le doy conectar para estar en contacto con esa persona, quién sabe. Por ahí esa persona postea alguna búsqueda y demás. Así es como funciona si lo quieren hacer a través de LinkedIn. Si no, yo generalmente optaría por ir, bueno, ¿a dónde quiero trabajar? Primero, bueno, en qué país quiero trabajar, y bueno, luego buscar qué empresas que corresponden a mi industria están en ese país, y bueno, seguirlas, ver qué portal de empleos tienen y demás. La persona que había realizado esta pregunta de otras páginas para postularse comenta que es ingeniero en informática y consultor de SAP. Te hago el agregado porque lo acabo de leer en el chat.
Bien, bueno, como le dije, mi consejo es, siendo ambiciosos, digamos, bueno, ¿en dónde querés trabajar? Ir por ahí, y luego, bueno, ¿en qué otro país? Y demás. Yo lo optaría por ahí, o bueno, Internet tiene todas las herramientas, digamos, para conseguirlo. Perfecto. Bueno, Mariela, te agradecemos muchísimo por tu tiempo, les agradecemos a todos por la participación y el interés en la actividad. Vamos a dejar en el chat el link de acceso para la próxima charla, que es la de entrevistas laborales en inglés, es el próximo jueves a las 17 horas, igual que hoy, para que bueno, puedan ingresar. Así que bueno, nos veremos la próxima semana a las 17 horas también. Bueno, muchas gracias a todos por estar. Gracias a vos.